Ok, bienvenidos de regreso. Bueno, pues en la primera mitad de la clase de hoy estábamos hablando de cómo podemos tomar, que nos den una reacción y a partir de la reacción que nos da, si podemos concluir que va a ser una celda galvánica o una celda electrolítica. Ahora pues vamos a ver qué es lo que ocurre cuando tenemos una celda electrolítica. Y en este caso, vamos a utilizar como ejemplo, pues el ejemplo que sale en el libro, ¿verdad? Es con el cloruro de sodio. Vamos a ver qué es lo que ocurre cuando nosotros pues queremos diseñar una celda electrolítica. Entonces la celda electrolítica va a tener, pues, o sea, el diseño general es el mismo, solo que vamos a tener dos variedades. Una celda de sal fundida y una celda de sal acuosa. ¿Qué es lo que ocurre cuando tenemos una celda de sal fundida y qué es lo que ocurre cuando tenemos una celda de sal acuosa? Entonces vamos a comenzar primero con la celda de sal fundida. Entonces, pongamos acá, ¿verdad? Celda electrolítica. Entonces, la celda electrolítica consiste en un recipiente y en ese recipiente pues vamos a tener el material al que le vamos a hacer la electrólisis. Y ese material pues va a tener dos electrodos. Y esos electrodos van a estar conectados a una fuente de poder. Una fuente de poder, una batería, corriente eléctrica externa, lo que ustedes consideren. Entonces, caso 1, ¿verdad? Caso 1. Sal fundida. Sal fundida, cloruro de sodio, significa que yo voy a tener aquí nadando un montón de iones de sodio y un montón de iones de cloro. Si nosotros pues conectamos eso, pues va a ocurrir de que uno de los electrodos va a atraer a los iones del sodio y va a reaccionar con el sodio y el otro electrodo va a atraer al cloro y va a reaccionar con los iones del cloro, en donde una reacción va a ser de oxidación y la otra reacción va a ser de reducción. Antes de tirarnos a eso, veamos cuáles van a ser las reacciones en sí para saber quién va a ser la reacción de reducción y quién va a ser la reducción de oxidación. Entonces, para eso, pues nos vamos a ir a nuestro libro y vamos a buscar en la tabla de la página 257 las reacciones relacionadas al sodio y relacionadas al cloro. La reacción del sodio, ustedes la van a encontrar acá, y la reacción del cloro, ustedes la van a encontrar acá. Entonces voy a transcribir dichas reacciones que recuérdense, en este momento son reacciones de reducción. Entonces la reacción del sodio sería sodio más un electrón, me va a dar sodio normalmente sólido, pero en este contexto sería líquido, porque es una celda de sal fundida. Y eso tendría un potencial de menos 2.71 voltios. Menos 2.71 voltios significa que el sodio no se quiere reducir. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Y la otra reacción sería la reacción del cloro. La reacción del cloro sería cloro 2 más 2 electrones, me va a dar 2 cloro menos. El cloro se va a producir gaseoso, ahí no cambia nada con respecto, ¿verdad?, a lo que ocurre normalmente. Y ese potencial va a ser potencial positivo de más 1.36. Ahorita solo he transcrito lo que aparece en la tabla de la página 257. No he hecho nada adicional. Normalmente, nosotros comparamos y como este es más positivo, entonces le damos vuelta a este. Pero eso es lo que ocurre en una celda galvánica.
En una celda electrolítica vamos a hacer la misma comparación, pero le vamos a dar vuelta al más positivo, al más grande de los dos. Entonces, como 1.36 es mayor que menos 2.71, significa que el cloro se va a oxidar y que el sodio se va a reducir. Eso es lo opuesto de lo que ocurre normalmente. ¿Y por qué es lo opuesto de lo que ocurre normalmente? Porque nosotros vamos a utilizar una batería para generar la energía eléctrica que promueva la reacción. Significa que la reacción va a ser lo contrario de lo que ocurre naturalmente, y si es lo contrario de lo que ocurre naturalmente, al que no se quiere reducir, se reduce, y al que no se quiere oxidar, se oxida. Vamos a hacer lo que no quieren hacer. Y entonces, ¿qué significa eso? Que como el cloro se va a oxidar, yo le voy a dar vuelta a la reacción del cloro. Y si le doy vuelta a la reacción del cloro, tendría 2 iones de cloro, me daría cloro gaseoso, más 2 electrones, y eso tendría un potencial de oxidación de menos 1.36. Y la reacción del sodio sería sodio más un electrón, me produce sodio, sería líquido, ¿verdad? Con un potencial de reducción de menos 2.71. Voy a sumar estas reacciones. Y aquí aplica lo que les mencioné en el ejercicio anterior. Como yo requiero que sean la misma cantidad de electrones a la izquierda y a la derecha para que se me cancelen, voy a multiplicar lo que está acá por 2, lo cual no significa que vaya a multiplicar esto por 2, el potencial se mantiene. Y por lo tanto, se me van a cancelar los electrones y me va a quedar 2 cloro más 2 sodio, iones, me va a dar sodio, perdón, sería cloro, pero bueno, sería así. Esto que está acá, nosotros sabemos que es esto, y por lo tanto, cloruro de sodio me produce sodio más cloro. Pregunta, ¿qué es potencial de oxidación y reducción? Mira los videos pasados. Entonces, el potencial de celda va a ser la suma de esos dos potenciales. Y entonces cuando yo sumo esos dos valores, me va a dar menos 1.36 menos 2.71 menos 4.07. ¿Y qué significa el potencial de la celda? El potencial de la celda significa que para que ocurra esta reacción, le tenemos que dar un voltaje externo mayor a menos 0.407. Este potencial significa la oposición a que ocurra la reacción. Esto es cuánto no quiere ocurrir. Y por lo tanto nosotros tenemos que provocar un empuje. Aquí una analogía que me gusta, y para contestar la pregunta del compañero, ¿verdad? Que no pone atención, es que un potencial positivo se puede representar como una pelota encima de una cuesta. Y entonces cuando yo ejerzo ese potencial positivo, la pelota puede rodar abajo de la cuesta y ahí pues ejerzo mi energía. En cambio, un potencial negativo es cuando yo tengo mi pelota en el fondo de una cuesta. Y esa pelota no va a poder subir, porque obviamente necesita alguien que la empuje. O sea que en el contexto de nuestras celdas, la celda galvánica sería una celda que es espontánea porque tiene la pelota en la cima de la cuesta. Mientras que una celda electrolítica va a estar representada por una pelota en el fondo de una cuesta que no puede subir la cuesta por sus propios medios porque es una pelota, entonces yo necesito empujarla.
Y ese empuje se da a través de la fuente de poder, una batería o pues energía externa, ¿verdad? Lo que sea. Y eso es lo que va a empujar la pelota para que suba. Y eso quiere decir que para que ocurra esta reacción, necesito que ejerzamos por lo menos 4.07 voltios en nuestra fuente de poder. Ahora, las fuentes de poder usualmente vienen en múltiplos de 1.5, así que por ejemplo utilizaría una batería de 4.5 voltios para pues promover esa reacción. Ok. Teniendo esto, hemos calculado, pero tengo una pregunta, sería bueno. ¿Sí? Profe, ¿el sodio no va balanceado también? ¿O solo quedaría? Ah, no, sí, perdón. Ah, Eso sería vacío. ¿En qué iba? Preguntan, no entendí por qué multiplicó. Va, si no multiplicas, vas a tener un electrón a la izquierda y dos electrones a la derecha. Uno de los electrones se te va a cancelar, así que te va a quedar un electrón a la derecha. Pero ese es el problema. En una reacción redox no quedan electrones sueltos. O sea, se transfieren electrones. Sí, esa es la definición de reacción redox. Pero no quedan electrones sueltos. Todos los electrones se intercambian. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que si te queda flotando un electrón, significa que has balanceado la reacción incorrectamente. Entonces, ¿qué tenés que hacer para balancear tu reacción correctamente? Tenés que tener la misma cantidad de electrones a la izquierda que a la derecha para que se cancelen. O sea, técnicamente la palabra no sería cancelar, sino de que pues algo que está a la izquierda y pasa a la derecha no participó en la reacción. Aunque eso tampoco es cierto. Pero entonces, si tenés la misma cantidad de electrones a la izquierda y a la derecha, se te va a cancelar y por lo tanto la reacción va a estar balanceada correctamente. Entonces, ¿por qué necesito multiplicar aquí por 2 para tener 2 electrones acá para que se me cancelen con esos 2 electrones? ¿Por qué deseo que se cancelen esos electrones? Porque la reacción redox no puede tener electrones sueltos. La semireacción puede tener electrones sueltos, pero la reacción completa no. Por lo tanto, multiplico para que tenga suficientes electrones para cancelar. Y ahí, pues, ya sabemos quién se oxida y ya sabemos quién se reduce, por lo tanto, vamos a tener que el ánodo va a ser la reacción del cloro y el cátodo va a ser la reacción de el sodio. Entonces, con nuestra tendencia de poner, ¿cómo se dice? Bueno, es que como ya lo dibujé así, lo voy a tener que dibujar así. Pero yo sugiero poner el ánodo a la izquierda y el cátodo a la derecha para seguir la misma tendencia de siempre. Solo que en pues creo que ya me tengo que comprometer porque ya van a ver por qué. Voy a poner el cátodo a la izquierda y voy a poner el ánodo a la derecha. Y eso solo es con el objetivo de no tener que jugar tripachuca con millones. Ahora bien, ¿qué ocurre en las reacciones químicas? En el ánodo voy a tener que los iones de cloro están siendo atraídos y están produciendo gas cloro, que son estas burbujitas, y están produciendo electrones. O sea que van a salir electrones del ánodo. Estos electrones van a ir hacia el cátodo, en donde esos electrones van a atraer los iones de sodio y por lo tanto esos iones de sodio van a reaccionar y van a producir sodio líquido. Entonces va a haber como que un desagüe, ¿verdad? De sodio líquido. Obviamente mi dibujo no representa una celda real. Y a todo esto, como tiene que ser cloruro de sodio fundido, quizás debía haberlo mencionado antes,
esta reacción tiene que ser llevada a cabo a una temperatura superior a la temperatura de fusión del cloruro de sodio. Entonces, como la temperatura de fusión del cloruro de sodio son 801 grados centígrados, significa que la temperatura debe ser mayor a los 801 grados centígrados, y es por eso que el sodio que les va a dar la reacción va a ser sodio líquido. Y como son 801 grados centígrados, su cátodo no puede ser hecho de sodio metálico porque se les va a derretir instantáneamente. Así que el cátodo, pues, ha de ser de grafito, ¿verdad? Pongamos que es de grafito. Y el ánodo también va a ser de grafito, porque como lo que se está produciendo aquí es cloro, obviamente no puede estar hecho de cloro, así que tiene que ser hecho de un material inerte, que no participe en la reacción. Y el material que no participe en la reacción generalmente es carbono o platino. Pero como no tenemos dinero, es carbono. Ok, entonces tengo que el cátodo es el sodio y que el ánodo es el cloro. Ahora, aquí es la parte interesante. ¿Significa esto que los electrones están saliendo del ánodo y que los electrones están entrando al cátodo? Pero eso no significa que la corriente esté saliendo del cátodo. La corriente está saliendo de la fuente de poder. Y la fuente de poder, ustedes van a conectar el polo negativo al cátodo y el polo positivo al ánodo. ¿Por qué? Porque la fuente de poder, el polo positivo, es el que va a jalar todos los electrones. O sea, estos electrones no están saliendo por su voluntad, sino que los está jalando la fuente de poder. Y por lo tanto, para poderlo jalar, tiene que ser el polo positivo. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que pues va a empujar los electrones por medio del polo negativo y los va a mandar al cátodo. Y adicionalmente a eso, vamos a tener, por lo tanto, que el origen de la corriente no es el cátodo, sino que es la fuente de poder. Y por lo tanto, la corriente va a fluir desde la fuente de poder hacia el ánodo, va a pasar por la solución, va a pasar por el cátodo y va a completar el circuito en el polo negativo. ¿Eso qué quiere decir? Que como la corriente pasa primero por el ánodo va a ser positivo. Y como pasa por último por el cátodo va a ser negativo. Otra forma de argumentarlo es como la fuente de poder está robándose todos los electrones del ánodo, el ánodo se va a cargar positivamente y eso es lo que va a atraer a los iones de cloro. Y como está empujando todos esos electrones al cátodo, el cátodo se va a cargar negativamente y eso va a atraer a los iones de sodio. Entonces, formas de argumentarlos hay un montón, pero la conclusión es la misma. El ánodo va a estar cargado positivamente y el cátodo va a estar cargado negativamente. Y eso va a ser cierto para todas las celdas electrolíticas. Y nótese que va a ser lo contrario de lo que ocurre en la celda galvánica, que en la celda galvánica el cátodo va a ser el positivo y el ánodo va a ser el negativo. Entonces la celda electrolítica y la celda galvánica tienen los electrodos el signo contrario. Ok, eso sería todo el diagrama de la celda electrolítica. No ocupa puente salino porque como todo está en un solo recipiente, no hay necesidad de compensar por las cargas eléctricas. Básicamente lo que ocurre es que pues la reacción va a seguir ocurriendo siempre y cuando haya reactivo. Y cuando se acabe el reactivo, pues ya estuvo, ya no va a ser la reacción. Pues es lo mismo, por ejemplo, de que si ponen a cargar una batería, cuando ya no hay nada que cargar, pues la batería ya se cargó. ¿Pregunta? Sí, y hay que poner, profe, en las partes del diagrama, la temperatura. No. Siempre, no. No, la temperatura la estoy poniendo yo solo porque tengo que recordarles que como es una celda de sal fundida, no puede ser a temperatura ambiente. Y de hecho, Y la parte del y la parte del sodio líquido también hay que ponérselo, sí, ¿verdad? Porque ya es parte de la esto. sí.
Mm, yo creo que lo puse yo por ganas mías más que porque sea parte de la celda. Es el producto de la celda y la verdad no tengo idea de cómo dibujarlo correctamente. ¿Gotitas? Y esas gotitas te las llevas a un desagüe o algo así. Pero en general solo sería entonces las partes, ¿verdad? Del O sodio sea, y lo que el tenés, cloro. Sí, sí, lo que tenés que poner en el cátodo es quién va a reaccionar. O sea, si lo querés completo, tendrías que poner la reacción en el cátodo, sería la reacción del sodio. Y en el ánodo sería la reacción del cloro. Ahí, pues, ¿cómo se dice? Ignorar todos las cuestas que puse ahí. Entonces, ahí sí ya está perfectamente completa la celda electrolítica y ya sé cuáles son los componentes. Y la corriente, como lo mencioné, siempre y externamente va a provenir de la fuente de poder. Y para que se recuerden, ¿verdad? El polo positivo, y aquí pues aprovechemos para ilustrarlo, ¿verdad? Aquí tengo una fuente de poder. El polo positivo va a ir conectado al ánodo y el polo negativo va a ir conectado al cátodo. Tengo que girar para que no me cobren por patrocinio. Bueno, entonces tiene que seguir en ese sentido. Ay, ¿qué pasa si la pongo así? Si la pongo así, entonces el ánodo va a estar de este lado y el cátodo va a estar al lado derecho y por lo tanto las reacciones pues van a estar en el lado contrario. Que es por eso que decidí dibujarlo así, porque había puesto los iones acá y si los hubiera puesto en el sentido opuesto, hubiera tenido que hacer tripachuca acá y tripachuca acá y hubiera quedado todo feo. Ese es el único argumento de por qué le di vuelta. No hay paso de qué. De corriente. Ah, que si pones la batería al revés. O sea, si pones la batería al revés, mira, como tú aquí, como tus electrodos están hechos de lo mismo, la reacción va a ocurrir, solo que el cloro va a ir hacia acá y el sodio va a ir hacia acá y por lo tanto le vas a dar vuelta a esto y le vas a dar vuelta a esto. La reacción sí va a ocurrir. Pero si tenés una celda electrolítica, como por ejemplo la del laboratorio, que es con un electrodo de aluminio y un electrodo de carbono, si le das vuelta a los polos, la reacción no procede de la forma correcta. Entonces, básicamente varía caso con caso. Varía caso con caso. Pero en este caso sí va a ocurrir porque los dos electrodos son iguales. Lo único, y como todo está en la misma solución, lo único que va a cambiar es cómo se mueve esto. Pero pues sí, cátodo va a ir conectado al polo negativo y ánodo va a ir conectado al polo positivo. O sea que si le doy vuelta a esto, obviamente le tengo que dar vuelta a esto. Y eso sería el caso de la sal fundida. Ahora vamos a hacer el caso de la sal acuosa. Y en el caso de la sal acuosa, lo que tenemos que saber es que sí, es a temperatura ambiente, pero aparte de la sal y aparte del cloro, vamos a tener también agua. Entonces voy a dibujar nuestro guacal y pues tengo mi electrodo acá, mi electrodo acá. Lo voy a dibujar en el mismo sentido que la otra, solo para no confundirnos mucho. Voy a tener sodio, voy a tener cloro y voy a tener agua. Voy a tener agua. Entonces todo eso pues va a ir conectado a una fuente de poder. Pues este es el asunto. Cuando ustedes tienen una solución acuosa, el agua compite en los sitios de reacción. Así que es posible que el agua, o mejor dicho, el hidrógeno y el oxígeno, se puedan oxidar o reducir en el sitio
que les corresponda. Entonces, vamos a tener que de reacciones posibles, vamos a tener sería pues la reacción del sodio con un potencial de menos 2.71. Vamos a tener esta reacción del agua con un potencial de menos 0.83, que por cierto es la que les dije que le pusieran un asterisco o algo, ¿verdad? Cuando vimos por primera vez la tabla. ¿Qué significa eso? Que el agua se puede ver atraída al electrodo, absorber electrones para producir hidrógeno y producir iones OH, lo cual se manifiesta, ¿verdad?, como carácter básico. O sea que si le ponemos indicador de fenolftaleína, se va a poner morado. En el otro caso tendríamos la otra reacción del agua, que sería oxígeno más 4 hidrógeno, ion, más 4 electrones, me va a dar 2 agua, que tiene un potencial positivo de más 1.23. Y cloro, 2 más 2 electrones, me va a dar 2 cloro menos, con un potencial de más 1.36. Bueno. Ok. Según lo que tenemos, y aquí es donde se pone un poquito más complicado, ¿verdad? Como es una celda electrolítica, básicamente las reacciones que tengan el potencial negativo, estas son las que se van a reducir, y las que tengan el potencial positivo son las que se van a oxidar. Entonces, en el cátodo voy a tener 2 reacciones posibles en el cátodo y 2 reacciones posibles en el ánodo. Entonces, veamos qué ocurre en el cátodo. Sodio más electrón, me va a dar sodio. En este caso sí sería sólido, porque la temperatura, pues temperatura ambiente. Y tendría pues el agua, reacciona con los electrones para producir hidrógeno y hidrógeno. Entonces tengo 2.71 y 0.83. Pues estas dos reacciones están compitiendo. ¿Quién va a ganar? Va a ganar la que tenga el obstáculo más pequeño. ¿A qué me refiero con eso? Acuérdense que mencionamos en el ejemplo anterior que el voltaje negativo representa elevar una pelotita desde el fondo de una cuesta hacia la cima de una cuesta. Entonces, mientras más grande es el número, más grande es la altitud que se tiene que elevar. Por lo tanto, si yo proporciono un voltaje, la reacción que va a ocurrir va a ser la que tenga la cuesta más baja. Por lo tanto, la que va a ocurrir va a ser la reacción del agua. Como menos 0.83 es mayor que menos 2.71, ocurre la reducción del hidrógeno en el agua. Si hubiera sido más pequeña la del sodio, hubiera ocurrido la reducción del sodio. ¿Eso qué quiere decir? Que en el cátodo no va a reaccionar el sodio, sino que va a reaccionar el agua. Mientras tanto, en el ánodo, lleva tiempo prudencial para captura de pantalla.
Mientras tanto, aquí en el ánodo vamos a tener las reacciones anteriores, pero como son de oxidación, le tengo que dar vuelta. Así que la reacción del agua me va a quedar 2 moléculas de agua, me van a producir una molécula de oxígeno, más 4 iones de hidrógeno, más 4 electrones. Eso va a tener un potencial de oxidación de menos 1.23. Y la reacción del cloro sería 2 cloro, me produce cloro gaseoso y 2 electrones. Y eso va a tener un potencial de oxidación de menos 1.36. Bajo esta lógica, ¿cuál de las dos reacciones tiene el obstáculo más pequeño? ¿La del agua o la del cloro? Como menos 1.23 es mayor que menos 1.36, entonces ocurre la reacción del agua. Las dos, ¿cómo se llama? Las dos cuestas son similares, solo que la cuesta del cloro es ligeramente más alta que la cuesta del agua y por lo tanto va a preferir la reacción del agua. Solo que, ojo, en la vida real, como estos dos voltajes son parecidos y la batería va a tener sobrevoltaje, se va a producir cloro en la reacción. Pero si ustedes le proporcionan el voltaje mínimo, entonces la reacción va a preferir la generación de oxígeno, ¿verdad? Ahora bien, en la reacción anterior, en donde la diferencia entre estas dos era enorme, ahí sí es mentira, no van a producir nada de sodio, van a producir únicamente hidrógeno. Pero aquí, donde pues, los dos números son cercanos, va a preferirse el oxígeno, pero puede que se produzca algo de cloro. Ok, entonces va a preferir la reacción del agua y por lo tanto, mis semireacciones para producir mi celda sería la primera, la de, quiero ver, 2 agua más 2 electrones, me va a dar hidrógeno más 2 OH. Y la otra sería 2 agua, me va a producir oxígeno más 4 hidrógenos más 4 electrones. Este es potencial de reducción de menos de menos 0.83 y este tiene un potencial de oxidación de menos 1.36. Para sumar esto, como acá hay 2 electrones y acá hay 4 electrones, vamos a multiplicar esto acá por 2 y entonces me va a dar 4 agua más 2 agua, 6 agua más 4 electrones para que vean cómo se cancela, me va a dar 2 hidrógeno más 2 oxígeno, no, perdón, más 1 oxígeno más 4 OH más 4H más 4 electrones. Esa sería la suma de todo eso. Entonces los electrones se me van a cancelar y esto que está acá se me va a fusionar y voy a tener, ¿por qué? Porque H más OH, ¿verdad? Son los constituyentes del agua. Me va a quedar 6 hidrógeno, me produce, perdón, 6 agua, me produce 2 hidrógenos, más 1 oxígeno, más 4 agua. Pero como aquí hay 6 agua y aquí hay 4 agua, yo puedo restar 4 agua, me va a quedar 2 agua, me produce 2 hidrógenos más 1 oxígeno. Básicamente esto es un procedimiento sobrecomplicado para obtener la reacción de electrólisis del agua. Y el potencial de la celda sería la suma de estos dos números, menos 1.36 más, perdón, menos 0.83. Y eso me daría
menos 2.19. Entonces, ¿qué está ocurriendo? Vamos a tener de que el voltaje que va a necesitar es más pequeño que la reacción de la sal fundida. Sin embargo, esta celda no me va a producir ni sodio ni cloro, por lo tanto no cumple con el objetivo que lleve a cabo, y por lo tanto en la vida real, si deseo producir sodio, no puedo permitir que la reacción involucre agua, porque el agua compite con el sodio y por lo tanto no voy a obtener nada de sodio. Y esto, pues, ¿qué tiene que ver con lo que está en el diagrama? Entonces vamos a tener que, como nuestras reacciones seleccionadas son estas, no sería acá, tendríamos, pues el agua se va a ver atraída acá, se va a ver atraída acá, polo negativo, polo positivo, cátodo, ánodo. Y entonces, en el ánodo vamos a tener la reacción del agua que produce H+, que sería, quiero ver, oxígeno más 4 hidrógeno más 4 electrones. Y de este lado vamos a tener la que produce OH, que sería 2H2O, me produce, perdón, más 2 electrones, me produce hidrógeno más 2OH. Entonces, mientras tanto el sodio y el cloro no reaccionan. Las caritas tristes no son parte del diagrama para que no las pongan en el examen. Pero eso sería lo que ocurriría. ¿Tienen preguntas? Y a todo esto, pues, de cortesía para que tomen la captura de pantalla. Ya doble la página. Ya me voy a acabar este cuaderno. Bueno, resumiendo entonces, en una reacción de sal acuosa, el agua va a competir con la sal en los sitios de reacción. Entonces ustedes van a comparar en cada pareja las reacciones que tienen posibles y van a elegir la que tenga el voltaje menos negativo. Y el voltaje menos negativo, pues el número más pequeño. Así que vamos a tener que este voltaje, pues es menos negativo que este voltaje, por lo tanto es mayor. Y por lo tanto, pues vamos a tener que, vamos a seleccionar la reacción del agua en el cátodo y la reacción del agua en el ánodo. Y eso nos va a dar el potencial de celda. Pregunta, dice, ¿y serían todas no espontáneas por el signo negativo? En efecto, vos vas a tener que, como esto es negativo, la reacción es no espontánea y por lo tanto, si vos tiras un montón de agua salada, esa agua salada no te va a empezar a tirar hidrógeno y oxígeno. Sería muy bueno que fuera así, ¿verdad? No, vos le tenés que meter electricidad para que te dé hidrógeno y oxígeno. ¿Qué significa, verdad? No espontáneo. No espontáneo. Ahora bien, es posible que una semireacción, a pesar de todo, te quede positiva, pero para que sea electrolítica el global tiene que ser negativo. Profe, tengo una pregunta. Sí, el potencial que le puso a la segunda reacción del 2 agua más que da como resultado oxígeno, estaría bien. No, sí, era 1.23, ¿verdad? Sí, era 1.23. Sí, ya van a cerrar la reunión, así que pues me despido. Gracias por su asistencia. Y pues, aquí va la corrección si desean hacer la captura de pantalla. Muchas gracias por venir. Y ya voy a subir esto a YouTube.